Lección número 5. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Para el 3 de noviembre del 2018. Sábado 27 de octubre, para memorizar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia espiritual compartida en Jesús, porque Él es la verdad. Él dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Los vínculos sólidos de confraternidad se forjan en una experiencia espiritual común. Los primeros adventistas tuvieron esa experiencia en el movimiento millerita. Su experiencia común en 1844 unió sus corazones mientras buscaban una explicación para su chasco. Esta experiencia dio a luz a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y a la verdad sobre el juicio preadvenimiento y todo lo que esto implica. La experiencia de los discípulos de Jesús después de su ascensión al cielo es un testimonio del poder de la palabra de Dios, la oración y la comunión para promover la unidad y la armonía entre creyentes de orígenes muy diferentes. Esa misma experiencia todavía es posible hoy. Insisto en que la comunión es un elemento particularmente importante en el culto corporativo. No hay nada que sustituya al cristiano para la concreción del vínculo espiritual que lo une con los creyentes y con el Señor Jesucristo. Jesucristo primero atrae a un alma a sí mismo, pero luego siempre une a esa alma con otros creyentes en su cuerpo. Lección para el día domingo, 28 de octubre. Días de preparación. En las últimas horas que pasó con los discípulos antes de su muerte, Jesús les prometió que no los dejaría solos. Enviaría a otro Consolador, el Espíritu Santo, para acompañarlos en su ministerio. El Espíritu los ayudaría a recordar muchas cosas que Jesús había dicho y hecho. Juan 14:26. Y los guiaría a descubrir más verdades. Juan 16:13. En el día de su ascensión, Jesús renovó esta promesa: Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, 5 y 8. El poder del Espíritu Santo se derramaría para permitir que los discípulos fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versos 12 al 14, para responder la siguiente pregunta: ¿qué hicieron los discípulos durante este periodo de 10 días? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Imaginar estos 10 días como un periodo de intensa preparación espiritual, una especie de retiro durante el cual estos discípulos compartieron sus recuerdos de Jesús, sus obras, sus enseñanzas y sus milagros. Hechos 1:14 nos dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no había trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo, o si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados. Pensaban ellos de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor
y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberlo apenado con palabras o actos de incredulidad, pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados, y resolvieron que, hasta donde fuese posible, expiarían su incredulidad, confesándolo valientemente delante del mundo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Los Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30. Pregunta para meditar: ¿qué cosas te gustaría rehacer con respecto a tu fe? ¿Qué podemos aprender de nuestros remordimientos del pasado que puedan ayudarnos a forjar un futuro mejor? Gracias por escuchar la lección del domingo. Oramos por ti, para que seas bendecido con toda bendición espiritual, para que tu familia sea guardada bajo la sombra del Omnipotente, y para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de tu congregación. Que tengas un excelente día. Lección para el día lunes, 29 de octubre, de Babel al Pentecostés. Los días de preparación espiritual, después de la ascensión de Jesús, culminaron en los eventos de Pentecostés. El primer versículo nos dice que en ese día, justo antes de que se derramara el Espíritu Santo sobre los discípulos, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar. Hechos capítulo 2, verso 1. En el Antiguo Testamento, el Pentecostés era la segunda de las 3 fiestas principales a las que todos los varones israelitas tenían la obligación de asistir. Se celebraba 50 días después de la Pascua. En griego es Pentecoste, que significa 50º día o día 50. Durante esa fiesta, los hebreos le presentaban a Dios las primicias de su cosecha estival como ofrenda de acción de gracias. También es probable que para la época de Jesús, la fiesta de Pentecostés incluyera también una celebración de la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 19:1. Por lo tanto, aquí vemos la importancia continua de la ley de Dios como parte integrante del mensaje cristiano relacionado con Jesús, cuya muerte ofrece el perdón a todos los que se arrepienten de su transgresión a la ley de Dios. No es de extrañar que uno de los textos concluyentes con respecto a los últimos días se relacione con la ley y el Evangelio. Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Además, así como en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, en este Pentecostés sucedieron muchos fenómenos extraordinarios. Hechos capítulo 2, versos 2 al 4 nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versos 5 al 13, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cuál es el significado de este asombroso acontecimiento? Toma la Biblia, la palabra poderosa del Señor, y lee hacer una fiesta alegre, una fiesta de acción de gracias al Señor por sus bondades. Quizás esta sea la razón de la falsa acusación de embriaguez. Hechos capítulo 2, versos 13 al 15. El poder de Dios se evidencia especialmente en el milagro de hablar en diversos idiomas y entenderlos. Los judíos de todo el Imperio Romano, que fueron a Jerusalén para esta fiesta, oyeron el mensaje de Jesús, el Mesías, en sus propios idiomas. De una manera única, el Pentecostés ayuda a revertir la dispersión de la familia humana original y la formación de grupos étnicos que comenzó decididamente en la Torre de Babel. El milagro de la gracia comienza la reunificación de la familia humana. La unidad de la Iglesia de Dios, a escala global, testifica de la naturaleza de su reino, como la restauración de lo que se perdió en Babel. Muchas gracias por escuchar la lección del lunes. Nuestra oración es que la verdad de Dios inunde nuestra vida y que el Espíritu Santo
nos guíe a toda la verdad, que quite toda confusión de nuestra mente y nuestro corazón, y nos permita vivir la verdad presente, con gozo, con fidelidad y con mucho amor. Grandes bendiciones para ti y que tengas un excelente día por la gracia del Señor. Lección para el día martes, 30 de octubre. Confraternidad. En respuesta al sermón de Pedro y su llamado al arrepentimiento y la salvación, unas 3,000 personas tomaron la decisión de aceptar a Jesús como el Mesías y como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento a Israel. Dios estaba obrando en el corazón de todas estas personas. Muchos habían oído hablar de Jesús desde muy lejos y quizá viajaron a Jerusalén con la esperanza de verlo. Algunos tal vez vieron a Jesús y oyeron sus mensajes de salvación en Dios, pero no habían asumido el compromiso de seguirlo. En Pentecostés, Dios intervino milagrosamente en la vida de los discípulos y los utilizó como testigos de la resurrección de Jesús. Ahora comprenden que, en el nombre de Jesús, la gente puede obtener el perdón de sus pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos a leer Hechos 2:42 al 47. Y vamos a responder 2 preguntas. La primera, ¿qué actividades realizaban estos primeros seguidores de Jesús como una comunidad de creyentes? Y la segunda, ¿qué fue? Es notable el hecho de que la primera actividad de esta comunidad de nuevos creyentes fuese instruirse en las enseñanzas de los apóstoles. La instrucción bíblica es una forma importante de facilitar el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. El Señor Jesús había dado la comisión a sus discípulos para que enseñaran todas las cosas que Él les había mandado. Mateo 28:20. Guiada por los apóstoles, esta nueva comunidad dedicó tiempo para aprender todo lo relacionado con Jesús. Probablemente oyeron hablar de la vida y el ministerio de Jesús, de sus enseñanzas, parábolas y sermones, y de sus milagros, todo explicado como el cumplimiento de las escrituras hebreas en los escritos proféticos. También dedicaron tiempo a orar y a partir el pan. Se desconoce si el partimiento del pan es una alusión directa a la cena del Señor, o simplemente se refiere a que participaban juntos de las comidas, como parece indicar en Hechos capítulo 2, verso 46. La mención de una comunión fraternal indudablemente infiere que esta nueva cofradía dedicaba tiempo a estar junta, en forma frecuente y regular, tanto en el templo de Jerusalén, que todavía servía como centro de sus devociones y adoración, como en sus hogares particulares. Ellos compartían una vida íntima, comían y oraban juntos. La oración es un elemento vital de una comunidad de fe. Es primordial para el crecimiento espiritual. Esta nueva comunidad dedicaba tiempo a la adoración. Se nos dice que perseveraban en estas actividades que realizaban. Esta fraternidad perseverante hizo buenas relaciones con otros de Jerusalén. Los nuevos creyentes tenían favor con todo el pueblo. Hechos capítulo 2, verso 47. Sin duda, la obra del Espíritu Santo en sus vidas causó una gran impresión entre quienes los rodeaban y sirvió como un testimonio poderoso de la verdad de Cristo Jesús como el Mesías. Pregunta para meditar. ¿Qué puede aprender nuestra iglesia local del ejemplo que se establece aquí con respecto a la unidad, la comunión y la testificación? Muchas gracias por escuchar con nosotros la lección del martes. Nuestro anhelo, nuestra oración, es que al estar unidos a Cristo podamos vivir juntos en verdadera unidad como hermanos en la fe, compartiendo con amor lo que Dios nos ha dado y teniendo todas las cosas en común. Que tengas grandes bendiciones en el día de hoy. Lección para el día miércoles 31 de octubre. La generosidad y la codicia. Lucas nos cuenta que una de las consecuencias naturales de la comunión que experimentaron los seguidores de Jesús poco después del Pentecostés fue el apoyo mutuo entre ellos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Este uso compartido de bienes en común no era un requisito ni una exigencia de la comunidad, sino una consecuencia voluntaria de su amor mutuo en la comunión que experimentaban. También es una expresión concreta de su unidad. Este apoyo mutuo continuó por algún tiempo, y en Hechos capítulo 4 y capítulo 5 se nos dan más detalles al respecto. También es un tema que encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento, como veremos a continuación. En este contexto se menciona a Bernabé por primera vez. Parece ser una persona rica que poseía tierras. Luego de vender su propiedad para beneficio de la comunidad, les entregó el dinero a los apóstoles. Hechos capítulo 4, versos 36 y 37. La Biblia presenta a Bernabé como un ejemplo a seguir. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versos 32 al 37, y Hechos capítulo 5, versos 1 al 11. Y vamos a comparar el comportamiento y la actitud de Bernabé con el de Ananías y Zafira. Pregunta: ¿en qué estuvo mal esta pareja? Toma la Biblia, la carta de amor del Señor para sus hijos. Vamos a leerla juntos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Además de su pecado de mentir abiertamente al Espíritu Santo, estas personas, Ananías y Zafira, también mostraron avaricia y codicia. Tal vez ningún pecado puede destruir la fraternidad y el amor fraternal con mayor rapidez que el egoísmo y la codicia. Si Bernabé sirve de ejemplo positivo del espíritu de fraternidad de la iglesia primitiva, Ananías y Zafira simbolizan todo lo contrario. Lucas es honesto al compartir esta historia de gente menos virtuosa de la comunidad. En los 10 mandamientos, el último mandamiento sobre la codicia es diferente de los demás. Mientras que los demás mandamientos hablan de acciones que violentan visiblemente la voluntad de Dios para con la humanidad, el último mandamiento tiene que ver con lo que está oculto en el corazón. El pecado de la codicia no es una acción, sino un proceso mental. La codicia y su compañero el egoísmo no es un pecado visible, sino una condición de la naturaleza humana pecaminosa. Se hace visible solo cuando se manifiesta en acciones egoístas, como lo que se evidenció aquí con Ananías y Zafira. En cierto sentido, lo que prohíbe el último mandamiento es la raíz del mal, que se manifiesta en los hechos condenados por todos los otros mandamientos.
Su codicia los expuso a la influencia de Satanás, lo que los llevó a mentirle a Dios. Esto no difiere de lo que la codicia también llevó a hacer a Judas. Pregunta para meditar: ¿de qué manera podemos intentar desarraigar la codicia de nuestra vida? ¿Por qué la alabanza y la acción de gracias por lo que tenemos son un poderoso antídoto contra este mal? Gracias de corazón por escuchar con nosotros la lección del miércoles. Nuestro anhelo y oración es que el carácter de Dios se manifieste en nuestras vidas, llevándonos a vivir en santidad, en humildad, en sencillez y en generosidad con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y de manera muy especial con nuestra familia en la fe. Que por la gracia del Señor tengamos hoy un excelente día. Bienvenidos a la lección del jueves, 1 de noviembre. Recuerden a los pobres. La puesta en común de los recursos personales a menudo era una expresión tangible de unidad en la iglesia primitiva. La generosidad que se describe en los primeros capítulos del libro de Hechos prosigue cuando Pablo invita a las iglesias que fundó en Macedonia y Acaya a hacer una contribución para los pobres de Jerusalén. Ver Hechos capítulo 11, versos 27 al 30, Gálatas 2:10, Romanos 15:26 y 1 Corintios 16, 1 al 4. Este regalo se convierte en una expresión tangible del hecho de que las iglesias, que se componen principalmente de creyentes gentiles, cuidan y aman a sus hermanos de ascendencia judía en Jerusalén. A pesar de las diferencias culturales y étnicas, forman un solo cuerpo en Cristo y atesoran el mismo Evangelio. El hecho de compartir con los necesitados no solo revela la unidad que ya existía en la iglesia, sino que también fortalece esa unidad. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, versos 8 al 15. Según el apóstol Pablo, ¿cuál será el resultado de la generosidad demostrada por la iglesia de Corinto? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y deleítate leyéndola con nosotros. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva nos muestra lo que todavía podemos lograr hoy. No obstante, la unidad no ocurrió sin un compromiso intencional por parte de todos los creyentes. Los dirigentes de la comunidad primitiva consideraban que era su ministerio fomentar la unidad en Cristo. Así como el amor entre el esposo, la esposa y los hijos es un compromiso que debe fomentarse intencionalmente todos los días, también lo es la unidad entre los creyentes. La unidad que tenemos en Cristo se promueve y se hace visible de varias maneras. Los elementos obvios que fomentaron esta unidad en la iglesia primitiva fueron la oración, la adoración, la comunión, una visión común y el estudio de la palabra de Dios. No solo captaron su misión de predicar el Evangelio a todas las naciones, sino también se dieron cuenta de que tenían una responsabilidad de amor y cuidado mutuo. La unidad de la iglesia primitiva se manifestó en su generosidad y apoyo mutuo dentro de sus propias cofradías o iglesias locales. En términos más amplios, entre las comunidades de la iglesia, aunque había largas distancias que las separaban. Hechos de los Apóstoles, página 277, nos dice: su benevolencia testificaba que no había recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad o generosidad, sino la santificación del Espíritu? A ojos de los creyentes y de los incrédulos, era un milagro de la gracia. Tu iglesia y tú, ¿de qué manera han experimentado los beneficios de la generosidad hacia los demás? Es decir, ¿qué bendiciones reciben los que dan a los demás? Muchas gracias. Gracias de corazón por escuchar la lección del jueves con nosotros. Que en este hermoso día podamos practicar el privilegio de dar, recordando que es más bienaventurado dar que recibir. También recordando que dar significa vivir. Estamos seguros de que el día de hoy te va a ir excelente por la gracia del Señor. Bienvenidos a la lección para el día viernes 2 de noviembre. Para estudiar y meditar,
En la lección del día viernes, se nos sugiere leer el capítulo llamado Pentecostés del libro Los Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana Elena de Huay, páginas 29 al 37. Si deseas escucharlo en audio, puedes encontrarlo aquí en el canal En Defensa de la Fe. El espíritu de profecía nos dice, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 58, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, con el fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios con el fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre sus oyentes. Hemos llegado al final de esta preciosísima lección. Vamos a hacer una oración. Misericordioso Padre que estás en el cielo, muchas gracias por recordarnos durante toda esta semana la importancia de la santidad, de la obediencia, del amor y de la unidad. Gracias, Señor, porque no nos pides nada imposible, porque el ejemplo que nos dio la iglesia primitiva es un ejemplo que podemos practicar si nos unimos a ti y si te entregamos nuestra vida y corazón. Por favor, Señor, permítenos como iglesia ser un ejemplo para el mundo, un ejemplo de obediencia, de dependencia de ti, de santidad, un ejemplo en cuanto a vivir la verdad presente, un ejemplo de verdadero amor y de verdadera unidad. Bendice a cada persona que escuchó esta lección. Guárdala en el centro de tu corazón. Líbrala de toda clase de mal y peligro. Y permite, oh Señor, que cada uno de nosotros podamos aportar de manera fundamental y contundente para que tu iglesia esté unida en tu palabra y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.